Muy bien, hemos llegado a nuestra siguiente sección. En esta sección es la de colorización. Es una parte importante también de todo lo que es el modelado de objetos. Una vez ya hemos conocido las propiedades, las cajas de herramientas, los menús, los espacios de trabajos, vamos a ir ampliando un poquito más los recursos con el propósito de que pues veamos todas las generalidades y después sí podamos empezar a modelar con todos los conocimientos claros. En este momento, como vamos a iniciar el tema de colorización, debes recordar que Blender utiliza espacios de trabajos para la gran mayoría de las acciones que necesitamos dentro del proceso de modelado. En este caso, en el tema de colorización y aplicación de texturas y materiales, su espacio de trabajo dedicado es el que se llama Shading en la parte superior. Entonces, como verás, el espacio de Shading es muy diferente al espacio de Layout o al espacio de Modeling, ¿sí? Un espacio que nos permite tener dos interfaces. Ya conoceremos para qué funciona la parte de abajo. Nos permite visualizar un entorno. Si te das cuenta, hay como una especie de cielo, de bosques. Eso es modificable en la parte superior de las vistas de previsualización. Yo puedo cambiar mi entorno, y esto es con el propósito de que yo pueda visualizar cómo se aprecian los materiales, las luces en diferentes ambientes. Entonces el aspecto HDRI, que nos permite visualizar materiales texturizados y materiales en el entorno, pues se ha creado con esa intención. Entonces ahora mismo tengo dos objetos, un cuadrado y una esfera. Si lo tengo en mi modo de sombreado, en el modo de shading. Si por alguna razón lo tienes de esta forma, pues sencillamente debes recordar que las previsualizaciones están en la parte superior, y que pues obviamente para previsualizar los tonos, colores y materiales debes aplicar la opción de shading o sombreado a la vista. Para esta opción, ya a partir de aquí lo correcto es que pasemos el software de español a inglés, porque muchas de las propiedades ya se encuentran disponibles en inglés. Iniciaré esta lección de shading en español, pero las siguientes sí van a estar ya totalmente transformadas en inglés, porque necesitamos ir relacionando los términos que solamente se describen en inglés. Entonces en este momento tenemos aquí la vista de mis dos objetos. Lo que tenemos en la parte inferior es el menú de Shader Graph. Ya a partir de aquí comenzamos a trabajar con esta propiedad, que es la propiedad de texturas o de materiales para nuestros objetos. Entonces voy a iniciar con el cuadrado y le voy a decir que me haga un nuevo material, ¿sí? Y fíjense que inmediatamente nos ha creado dos elementos a los que se llaman, o los llamaremos shaders, y todo este espacio de trabajo en negro es lo que se conoce como shader graph o gráfico de shaders, porque cada una de estas variables que se encuentran aquí, que dicen BSDF principista, material y muchas otras, son shaders, y los shaders precisamente se van agregando de derecha a izquierda por cada uno de los puntos de conexión, que se llaman nodos. En este caso yo tengo puntos de conexión que van a la salida de mi material, ¿sí? Y tengo puntos de conexión que estos son puntos de conexión o nodos de entrada, y tendremos nodos de salidas. Este es mi shader principal, por eso está en color verde. Este es mi shader de salida, que es el que va aplicado al material. Entonces lo visualizaremos mejor. Vamos a subir un poco más la vista, y tengo mis dos objetos. Y el panel de navegación en el caso del shader graph es exactamente igual, ¿no? Con mi ruedita puedo hacer zoom in, zoom out. Con la tecla shift presionada puedo hacer paneos. Es todo lo que necesitamos. En este momento, si yo desconecto mi material, ¿sí? Fíjense que tengo un nodo que va de un shader a mi salida de material, y me está diciendo que mi material existe, pero que no tiene ningún tipo de comunicación con mi polígono, con la forma que estoy creando. Entonces es importante que nos aseguremos que los nodos estén conectados en la mayoría de los casos a nuestra salida de material, porque pues obviamente nuestro material no va a poder ir notando los cambios que hacemos. En este momento lo tengo de color rojo, pero como ven, no está afectando a mi polígono. Se debe precisamente a que la salida de
mi polígono está desconectada de todo el shader principal. Entonces voy a conectarlo nuevamente a la superficie. Fíjense que ahora sí, que yo puedo visualizar el tono rojo. Vamos a cambiarlo, puede ser a cualquier otro, y fíjense que ahí está afectando directamente a mi objeto, mi polígono. Entonces vamos a dejar un cuadro, puede ser rojo en este momento, y yo tengo muchas otras propiedades que puede cada uno ir revisando, ir mirando a gustos. Tenemos opciones de metalizados. Fíjense que entre más subo el metalizado, mi objeto va a tomar esa propiedad de metal. Si yo desciendo la rugosidad, mi objeto pasa de ser un objeto bastante mate a ser un objeto un poco más metalizado, pues es la propiedad que tengo más alta. Si bajamos el especular, quiere decir que la refracción de luz no se empieza a notar en el objeto. Ahí se logró observar la luz bajando esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos brillos, barnices, entre muchas otras. Entonces ya tengo un cubo bastante metalizado, como lo logran ver. Hay que recordar que las escalas de los números de shader van de 0 a 1. Por tanto, 1 es la opción máxima, 0 la opción mínima. Entonces yo tengo aquí mi cubo bastante metalizado, se ve bastante bien. Vamos a hacer la misma operación con nuestra esfera. Entonces creamos un nuevo shader, un nuevo material. Vamos a decirle que su color base sea también rojo, para ir haciendo paralelos con el cubo que tenemos. Entonces fíjense que en el caso de mi esfera se ve totalmente diferente al mi cubo por las propiedades. Aquí no tengo mi esfera metalizada, entonces vamos a colocar la esfera un poco metalizada. Ya se ve un tono un poco más metalizado. Vamos a decirle que no tenga mucha refracción. Vamos a decirle que tampoco se vea tan rugoso, sino que se vea mucho más brillante. Y ahí tenemos nuestra esfera bastante bien, ¿sí? Hay que recordar que nuestros polígonos son a base de caras, y por esa razón nuestra esfera se ve con cuadros, ¿sí? Son las caras. Nosotros podemos suavizar las caras simplemente haciendo clic derecho y decidiéndole sombrear suave, o shade smooth en inglés, y ya ahora sí nuestra esfera se ve muchísimo más lisa. Si todavía queremos que se aprecie más el detalle de superficie lisa, como notarás aquí todavía tenemos como ciertos ángulos en nuestro polígono, porque simplemente lo que hicimos fue suavizarlo, pero nuestra esfera todavía se mantiene en el modo de propiedades de polígono. Sencillamente lo que tenemos que hacer es agregar un modificador que en una de las lecciones siguientes se estudian a profundidad, y vamos a decirle subdividir superficie. Entonces fíjate que ya en este momento nuestra esfera se aprecia con menos divisiones de ángulos, y si aumentamos las vistas, nuestra esfera sigue siendo bastante lisa, ¿sí? Con muchas subdivisiones de superficies. Entonces yo de momento simplemente la voy a dejar procesada para que podamos ir revisando los cambios. Pues el modificador en este momento no es necesario para el ejercicio, vamos simplemente a conocer. Entonces así aplicamos nuestros shaders. Vamos a cambiar el color solo para hacer una comparación. Entonces fíjense, aquí tenemos nuestra esfera metalizada azul y nuestra esfera un poco más azul. Eso, nuestra esfera metalizada azul, nuestro cubo, perdón, también bastante metalizado. Y notarán que aquí en la parte de materiales tenemos el material por defecto y los dos materiales que hemos creado. Entonces vamos a decirle al material rojo que este es rojo, y a nuestro material azul que este es azul, para más adelante acordarnos. Ahora sí, ya tenemos nuestros dos materiales seleccionados, rojo y azul, cada uno en su característica. Y lo importante o interesante de trabajar de esta forma con los shaders y materiales separados es que yo puedo aplicar materiales a los objetos sin necesidad de volver a utilizar todas las configuraciones de shader graphs. Imaginemos que tenemos muchísimos shaders aplicados, entonces acordarnos de todos va a ser bastante difícil. Simplemente voy a crear un objeto nuevo, ¿sí?
Vamos a hacer una esfera nueva. Vamos a ponerla aquí al ladito. Vamos a suavizarla. Y desde el menú del Shader Graph, yo ya tengo los materiales que puedo aplicar. Puedo decirle que esa esfera sea roja como el cubo, o que esa esfera sea azul como mi esfera anterior. Entonces, sencillamente desplazando, yo puedo alterar o cambiar los materiales. Y es importante tener en cuenta que si yo tomo y aplico a un nuevo polígono un material anteriormente preestablecido o ya grabado y decido modificarlo, vamos a decir que ahora sea amarillo, este va a modificar todos los elementos que tengan aplicado ese mismo material, porque evidentemente todos hacen parte de él. Si yo quisiera conservar las propiedades, por ejemplo, de metalizado, de especularidad de ese tono amarillo, pero lo quiero en un tono verde, lo que debo hacer sencillamente es crear un duplicado de ese material, porque de lo contrario siempre va a seguir afectando al material que esté vinculado. Entonces en este momento vamos a hacer una copia y le vamos a decir que este va a ser verde, y efectivamente vamos a cambiarlo a un tono verde, y fíjense que ahora sí no se va afectando mi tono anterior. Este tono era rojo, voy a dejarlo rojo, y tengo todos mis materiales separados pero intercambiables. Yo puedo decirle a este que ahora sea verde, que puedo decirle a esta que sea azul, y fíjense que ahí tengo ya para jugar con diferentes materiales. Eso en cuanto al tema de materiales, de cómo aplicar un tono de color. Vamos a empezar a crear diferentes perspectivas, diferentes sensaciones de materiales utilizando simplemente colores. Entonces para eso voy a borrar estos elementos que están aquí. Voy a crear una nueva esfera, y esta nueva esfera la voy a mover un momento, ¿sí? Y voy a hacer un par de esferas más duplicadas. Shift D para duplicar. Entonces vamos a tener aquí 4 esferas para nuestro primer ejercicio, y lo que vamos a hacer es que al primero vamos a agregar un nuevo material, y este le vamos a decir que es tono oro, ¿sí? Un color oro podría ser. Entonces venimos a los materiales, a color base, vamos a colocarle un tono oro, más o menos algo como esto, y vamos a empezar a jugar con todo lo que es el metalizado. Fíjense que ya ahí automáticamente nos va dando la sensación de oro. Vamos a bajar un poco la rugosidad, y lo más importante, vamos a darle sombreado suave. Entonces fíjense que ahí ya tengo mi primer material, se ve bastante bien, un poco más brillante. Vamos a bajar un poquito aquí la rugosidad, y ahí tengo ya mi tono oro, algo así. El oro no es tan brillante, ese es mi tono oro. Vamos para nuestro segundo material, sombreamos nuevamente, agregamos un nuevo material, este material le vamos a llamar metal. Entonces el metal es algo así como un poco grisáceo, ¿sí? Es obviamente bastante metalizado, un poco de rugosidad, algo como este. Creo que este oro debe ser un poco más color oro. Ahora sí, está un poco más, a ver, creo que sí, ahí está mucho mejor. Entonces tenemos nuestro color oro, tenemos nuestro color plata. Vamos a agregar un nuevo material, quizás algo que sea como plástico, que parezca un poco más un estilo plástico. Entonces obviamente, siendo un estilo plástico, no podría llevar metalizados. Entonces con lo que vamos a trabajar simplemente es con nuestro especular y con nuestra rugosidad. Entonces el plástico no es tan rugoso ni refleja tanto la luz. Ahí está, a ver, esto, vamos a ver un poquito el tinte. Ok, y ahí tenemos, a ver, por aquí no se ve tan rugoso. Esto está mucho mejor, un tono
bastante parecido a algo plástico. Creo que el tono azul debemos subirlo un poco más. Vamos a subir un poco más el azul. Eso es, ahí está mucho mejor. Entonces tenemos nuestra siguiente forma de colorizar. Ya se ve bastante bien ese plástico. Y aquí queremos hacer algo bastante interesante, y es empezar a conocer el resto de opciones que nos traen los shaders. Vamos a agregar uno nuevo. Entonces este tipo de shaders viene por defectos. Entonces aquí en la parte superior de nuestro menú tenemos una opción que se llama agregar. Es importante esta parte de agregar porque comprende básicamente toda la forma, toda la estructura en cómo nosotros pudiéramos crear, adicionar o modificar shaders. Tenemos bloques. Los primeros dos bloques que dicen entrada y salida, pues evidentemente van a ser inputs o outputs para manejar nuestro material dependiendo nuestro tipo de textura, dependiendo de nuestra luz. Más adelante las estaremos conociendo un poco mejor. Luego siguen las opciones de sombreadores, pues básicamente esos son los shaders predeterminados. Las tenemos desde refracciones hasta materiales de vidrios ya preestablecidos. Entonces simplemente es utilizarlos. Tenemos texturas donde podemos aplicar texturas predeterminadas o texturas que nosotros mismos deseamos crear. Puede ser con Adobe Photoshop, puede ser en una página de internet a través de la opción de imagen. Tenemos las opciones de vectores. Recuerden que ya esta parte de colores y vectores se manejan a través de unos ángulos o unos matices y unas variaciones graduales o porcentuales que pueden depender tanto de la saturación o de la matiz, de los tonos, de las gamas. Entonces ya es un poco más extensiva en cuanto a la gestión de color. Tenemos los vectores, pues, que nos permiten a nosotros trabajar los diferentes ejes. Recuerden que nosotros trabajamos ejes X, Y y Z, y que por tanto el comportamiento del color de las imágenes es exactamente igual, ¿no? Las imágenes también se mueven en ejes, los colores también tienen movimiento a través de los ejes, y para eso estos bloques de conversión, vectores, conversión, nos facilitan la vida. Y por último tenemos los bloques de script, grupo y organizar, que pues básicamente lo que hacen es dejarnos un orden en nuestros shaders. Entonces básicamente este menú agregar es toda la parte importante de nuestro espacio de trabajo de shading. A través de él podemos crear, conectar nodos, y más adelante estaremos analizando cómo podemos crear diferentes mixes de shaders, podemos crear diferentes formas, diferentes variaciones de color, diferentes formas de texturas. En este caso ya hemos analizado la opción de color. Hemos visto que gracias a nuestro BCDF principal nosotros podemos conectar formas de colores y jugar con ellas. Hagamos un ejercicio agregando un shader, por ejemplo. En este caso voy a decirle que sean shaders de vidrio, y fíjense que los shaders, como les decía, vienen en un tono verde. Es fácil identificarlos. Entonces en este caso yo puedo tener dos shaders, pero en este momento ninguno de los dos está conectado a mi material. Entonces yo simplemente voy a conectar mi material de vidrio. Vamos a darle un poco de sombreado, y fíjense que inmediatamente estas características predeterminadas de vidrio me crean un material que tiene todas las propiedades de un vidrio. Fíjense que se nota la reflexión de la luz, la refracción de la luz, incluso la imagen de mi entorno, que es el HDRI, se aprecia en el cristal como si fuera 100% real. Vamos a agregar un shader nuevo. Tenemos a sombreador y vamos a decirle que nos dé uno nuevo, pero que en este caso sea reflectivo. Vamos a desconectar este y vamos a agregar el reflectivo, y fíjense que aquí ya tengo un material diferente. Podemos cambiar un tono, vamos con un tono un poquito más. Fíjense que ahí lo tengo, bastante parecido al metalizado. Entonces lo podemos ir combinando. Entonces hasta aquí
vamos a dejar esta primera parte de shading para que puedas realizar los ejercicios, puedas conocer algunos de los shaders preestablecidos, y en el siguiente video vamos a empezar a crear materiales con un poco más de forma.